En el cristianismo, la definición de pecado es cualquier cosa que te desconecte de Dios, te saque de tu camino. Las cargas desconectan el sí mismo de las partes y les dan impulsos extremos. Las partes cargadas no experimentan el sí mismo en absoluto y no lo escuchan. Entonces, cuando las partes se descargan, no es solo que se transforman de inmediato, sino que ahora también tienen mucha más conexión y confianza en sí mismos que antes. Cuando comenzamos a comprender esto, vemos paralelos entre el mundo interior y el mundo exterior. Así como las personas caminan sintiéndose desconectadas unas de otras y de lo que sea que llaman Dios. Debido a las cargas, pecado, que llevan, las partes también deambulan sintiéndose desconectadas unas de otras y de nosotros. Su descarga no solo permite esta reconexión interior, sino que también fomenta una mayor conexión entre tú y lo que quieras llamar el gran yo, o Dios. Es como si hubiera una parte de Dios, a falta de una parte mejor, en todos nosotros, y como resultado en todas nuestras partes. A medida que hacemos este tipo de sanación, no solo nos ayudamos a no tener síntomas y sentirnos mejor, sino que también conectamos los puntos. Es como si hubiera una parte de Dios, a falta de una parte mejor, en todos nosotros y como resultado en todas nuestras partes. Realizar esta técnica con personas diagnosticadas de identidad disociativa, trastorno a menudo, muy común. A medida que empiezan a hacer esto, el hablar con cada una de sus partes, la parte comienza a hablar sobre sus partes y eventualmente uno aprende que la parte también tenía un yo con mayúsculas. Al principio esto es alucinante. ¿Partes que tienen partes? Podemos ver una especie de sentido estético o espiritual que tendríamos como sistemas paralelos o isomórficos, de la misma forma en todos los niveles. Es como esas muñecas apilables, las rusas, las mamuscas, sistemas similares integrados en sistemas más grandes. Otra analogía serían los fractales. Si bien fue desconcertante al principio, hay algo hermoso en este fenómeno de sistemas paralelos anidados, en el cual nos damos cuenta que nos topamos con subpartes de una parte y descubrimos que también tenía partes. Podemos ver a las partes como seres sagrados. Contienen su propio ser y son dignos del amor y la compasión de tu ser. Volviendo a lo del cristianismo, esto parece paralelo a la idea de que las personas son creadas a la imagen de Dios y son dignas del amor de Dios. Si las personas pueden descargarse, transformarse en su verdadera naturaleza y sentirse reconectadas con algo más grande, ¿por qué no sería lo mismo para las partes? Un profesor llamado Bill Richardson lo resumió así. Dijo: sabes, en cierto modo, sé lo que estás tratando de hacer aquí. Nos estás pidiendo que hagamos dentro de nosotros mismos lo que Jesús hizo en el mundo exterior. Es decir, Jesús fue con compasión, curiosidad y cuidado a los exiliados en el mundo exterior y los sanó, a los leprosos, a los pobres, a los marginados. ¿Qué pasa si cada uno de nosotros y cada una de nuestras partes contiene una parte del ser que anhela volver a conectarse consigo misma? ¿Qué pasa si al ayudar a las partes a descargar y confiar en nuestro ser para que sintamos nuestra conexión con otras personas, con el planeta y con uno mismo, estamos sirviendo a este proyecto más grande de reconexión divina? Nuestra iluminación es mucho más brillante y sostenida si todos estamos involucrados y no tratamos al ego como esa parte mala que tenemos que dejar atrás en el camino para alcanzar esa iluminación. Nuestras partes anhelan la conexión con nuestro ser, tanto como anhelamos conectarnos con Dios o con nosotros mismos.
Cuando las personas dedican tiempo a explorar en su interior, todas llegan a la misma conclusión, que este ser es lo que realmente somos. Es lo que más a menudo se llama despertar o iluminación, es la realización encarnada de este hecho. Y ese cambio de identificarse con sus partes y sus cargas a identificarse con su ser tiene profundas implicaciones. De lo que estamos hablando trasciende cualquier religión en particular y ni siquiera requiere que creas en algo espiritual. Solo que llegues a aceptar que existe esta hermosa esencia en ti y en todos los demás, y que se puede acceder simplemente abriendo espacio interior. Algunas meditaciones hacen esto vaciando la mente. Pero nosotros, en lugar de luchar con las partes que no quieren vaciarse, les pedimos amorosamente que abran un espacio interior durante unos minutos y luego encontramos que el ser emerge, de forma inmediata y espontánea. Nuevamente, todo esto es mucho hablar hasta que realmente lo experimentas por ti mismo. Veamos algunos ejercicios para ayudarte a conocer mejor tus partes y traerlas más a tu yo. Meditación del dilema. Una vez más te invito a ponerte cómodo y respirar hondo y pensar en un dilema de tu vida, uno que estés enfrentando actualmente o uno que hayas enfrentado en el pasado. Elige un tema en el que hayas experimentado muchos conflictos y mientras te enfocas en ese dilema, observa las partes a cada lado y observa cómo luchan entre sí. Y luego observa cómo se siente hacia esa batalla o hacia esa parte de la batalla. Ahora vamos a conocer cada una de esas partes, una a la vez. Para ello vas a pedirle a uno de ellos que entre en una especie de sala de espera. Eso creará un límite que permitirá que la persona con la que estás trabajando actualmente se relaje un poco. Así que primero, conoce al que no está en la sala de espera. Y de nuevo, nota lo que estás sintiendo hacia eso. Si sientes algo negativo, vamos a pedirles a las partes asociadas con esos sentimientos negativos que te permitan conocerlo durante unos minutos. No le vamos a dar a la parte atendida más poder para hacerse cargo y obtener lo que quiera, solo vamos a tratar de llegar a conocerlo. Para hacer eso, el que tienes en la sala de espera o cualquiera de sus aliados que están dando a conocer necesita sacarte su energía. Puedes asegurarle, es decir, al que está en la sala de espera, que también pasará un tiempo contigo, así que tal vez eso lo ayude a ser un poco más paciente. Si tú puedes llegar a un punto en el que al menos sientas curiosidad por el que no está en la sala de espera, sigue adelante y sigue tu curiosidad y pregúntale qué quiere que sepas sobre su posición. ¿Por qué toma una posición tan fuerte en este tema? ¿Qué teme que pase si el otro se hace cargo y gana la batalla? Mientras lo escuchas, no tienes que estar de acuerdo o en desacuerdo, simplemente hazle saber a la parte que te respeta, que te importa, que estás ahí con ella y que la escuchas. Y mira cómo reacciona. En el próximo minuto, más o menos, pídele a la parte con la que has estado hablando que vaya a una sala de espera separada. Luego deja salir al otro para que puedas conocerlo de la misma manera. Y nuevamente estás tratando de tener un corazón abierto y una mente abierta mientras escuchas su lado. No tienes que estar de acuerdo, simplemente quieres saber de dónde viene, por qué está tan preocupado por esto, qué teme que sucedería si el otro lado ganara y así sucesivamente. Después de haber trabajado con esta segunda parte por un tiempo, pregúntale si estaría dispuesta a hablar con la otra parte directamente. Asegúrale que está allí para mediar y asegurarse de que se respeten entre sí. Está bien si la parte no está dispuesta a hacer eso. Si eso sucede, no darás los siguientes pasos, pero si está dispuesta, invita a la otra que venga y se siente con ustedes dos. Ahora vas a ser tu terapeuta, el terapeuta de ellas, partes, mientras hablan entre ellas sobre ese tema. Y nuevamente, tu trabajo no es tomar partido, es solo ayudarlas a conocerse
de una manera diferente y asegurarte de que se respetan cuando hablan. Recuérdales que ambas partes son parte de ti, por lo que tienen eso en común. Luego, solo mira cómo reaccionan a medida que se conocen de esta manera y observa lo que sucede con el dilema. En algún momento haz una pausa en la discusión y hazle saber a ambas partes que pueden reunirse con ellas más regularmente de esta manera y pregúntales si estarían dispuestas a brindarte su opinión sobre los dilemas en el futuro. Luego confía en ti para tomar la decisión final. Actuarían más como asesores para ti, en lugar de tener la responsabilidad de tomar decisiones más importantes como esta por tu cuenta. Ve cómo reaccionan a esa idea. Como antes, puede ser útil recordarles quién eres, en cuanto a la edad, etc., y quién no eres. En el siguiente minuto, agradézcale a ambos por todo lo que hicieron y asegúrate de recordarles que intentarás regresar. Luego comienza a cambiar tu enfoque hacia el mundo exterior. Si tus partes cooperaron, es probable que descubras que realmente no se conocían. Esto se debe a que han estado en roles polarizados entre ellos y tenían visiones extremas de quién era el otro. Vemos lo mismo en los conflictos internacionales, en los conflictos de pareja, de las empresas, etc. Cuanto más extremo se vuelve un lado, más tiene que volverse extremo el otro lado de la otra dirección. Este proceso ocurre en todos los niveles de los sistemas humanos, particularmente cuando no hay un buen liderazgo, y no es menos cierto con los sistemas internos. La mayoría de nosotros hemos descuidado nuestros mundos internos y hemos dejado que estos niños internos traten de tomar estas grandes decisiones y las analicen mientras hemos estado ocupados aquí. Una oportunidad en esto probablemente no sea suficiente para detener la batalla, porque las apuestas se sienten muy altas por cada parte, y la idea de relajarse por completo es un anatema para ellos. Pero al menos se sienten un poco más conectados contigo y entre ellos. Este es el tipo de nuevo liderazgo que puedes probar en tu interior. Realmente es el mismo enfoque para trabajar cuando tratamos con una pareja. Se escucha uno, se escucha el otro, y al hacerlo, uno establece una conexión para que ambos confíen en el terapeuta. Luego se los reúne, se asegura de que sean respetuosos y se hace que hablen de esta manera diferente. Ahora veremos otro ejercicio. Se llama trabajando con un protector desafiante. Tómate un segundo, ponte cómodo, como si fueras a meditar, y piensa en una parte de ti que realmente te molesta o se interpone en tu camino. Una de la que tengas mucha vergüenza o una de la que le tengas miedo. Tómate un segundo para pensar en ella. En realidad lo que estás buscando es más una parte protectora que una vulnerable real. Algunas personas se enfocan de inmediato en sus críticos internos para este ejercicio y por lo tanto, si tiene problemas para encontrar uno, eso generalmente funciona. Mientras te enfocas en la parte, nota dónde la encuentras en tu cuerpo o alrededor de tu cuerpo, y mientras te enfocas en ese lugar, nota cómo te sientes hacia esa parte. Debido a lo que estás buscando, probablemente tendrás algunos sentimientos tensos hacia esa parte. Coloca esta parte de ti en una habitación contenida allí. Eso ayudará a que otras partes de ti suelten sus armas y se sientan un poco más seguras. Haz que sea una habitación cómoda, pero de la que no puedas salir y que puedas ver a través de una ventana. Y deja que todas esas otras partes que tienen problemas sepan que durante la duración del ejercicio se mantendrá contenida. Así que pídeles que se relajen un poco para que puedan llegar a un punto de curiosidad hacia el que está en la habitación. Ve si están dispuestos a hacerlo. Si no están dispuestos a separarse de nuevo, está bien. Puedes pasar el resto del tiempo simplemente conociéndolos y sus miedos de esa otra parte o los problemas que tienen con ella. Si pueden llegar a un punto de curiosidad o cualquier tipo de apertura hacia la parte que está en la habitación, hágaselos saber y fíjate lo que quieren que sepan mientras permanece contenido.
Mira si puedes comunicarte con él a través de la ventana. ¿Qué quiere que sepas sobre sí mismo? ¿De qué tiene miedo? ¿Qué pasaría si se saliera de su papel? Si puede responder a esa pregunta, fíjate si es posible agradecerle al menos por tratar de protegerlo y ver qué edad cree que tienes. Si crees que tienes una edad diferente a la que realmente tienes, continúa y actualízalo. Mira cómo reacciona. Ahora hazle a esta parte alguna versión de la siguiente pregunta. Si pudieras cambiar o curar lo que estás protegiendo para que ya no fuera un problema y te liberaras de esa responsabilidad de protección, y pudieras hacer otra cosa, ¿qué te gustaría hacer? Es decir, si la parte estuviera totalmente liberada de su papel, ¿qué más elegiría hacer? Después de que te responda esa pregunta, pregúntale qué necesita de ti en el futuro. Luego verifica con tus otras partes antes de que nos detengamos. Solo mira cómo reaccionan al presenciar esta conversación que tuviste con la parte protectora. Cuando sea el momento adecuado, te invito a terminar allí agradeciendo a tus partes por cualquier cosa que hayan dejado pasar, haciéndoles saber que esta no es su última visita. Tomando respiraciones profundas nuevamente, cambia tu enfoque hacia el exterior. Hace algunos años fui invitado a presentar brevemente al Dalai Lama en una conferencia llamada Mind and Life Europe. Hablé con él sobre lo que he estado cubriendo aquí y luego le hice una pregunta. Su santidad nos pide que ofrezcamos compasión a las personas que son nuestros enemigos, o al menos que pensemos en ellos con compasión. ¿Cómo sería si hiciéramos eso también con nuestros enemigos internos? De eso se trata este ejercicio. Ayudarlos a ir a tus enemigos internos. Tener compasión por ellos puede ser difícil al principio, pero idealmente comenzamos con una mente abierta y realmente tratamos de llegar a conocerlos. No sé si esto te sucedió a ti, pero si sigues con eso y sigues haciendo preguntas que no son amenazantes, estos enemigos internos revelarán sus historias secretas de cómo se vieron obligados a desempeñar estos roles y qué están protegiendo y cómo, en muchos casos, eran realmente héroes. Como escribió Henry Wadsworth Longfellow, si pudiéramos leer la historia secreta de nuestros enemigos, encontraríamos en la vida de cada hombre suficiente pena y sufrimiento. Todas son partes buenas obligadas a desempeñar roles que no les gustan. Vamos a un enemigo interno y escuchamos sus historias secretas e inevitablemente se disuelve toda la hostilidad en otras partes de ti a las que no les gustó. Eso es realmente genial para los enemigos internos. Todos son partes buenas forzadas a roles que no les gustan, que no se merecen y están ansiosas por irse, pero simplemente no creen que sea lo suficientemente seguro hacerlo. Parte de por qué no creen que sea seguro es porque no confían en ti como líder. El venir a ellos de esta manera está ayudando a construir esa confianza. Mientras haces este trabajo es posible que descubras que las cosas comienzan a cambiar tanto en tu vida interior como en tu vida exterior. A medida que adoptas este paradigma diferente, es difícil mirar a las personas de la misma manera, lo que significa que comienzas a relacionarte con ellas de una manera diferente. Algunas personas pueden tener problemas con estos cambios en ti, pero algunas personas seguramente lo agradecerán.